va a tener lugar la última sesión de este simposio y la verdad es que me parece que ha sido adecuadísimo el enlazar la obra originaria que da lugar precisamente a las preocupaciones que tenemos ahora, es decir, el diccionario de autoridades, el enlazar este congreso que está previsto para el futuro con el hecho de la publicación del diccionario de autoridades no ha sido una casualidad y, por lo tanto, no podía ser una casualidad tampoco que hoy vaya a intervenir aquí precisamente don Manuel Seco. Ciertamente, como ha dicho don Pedro Álvarez de Miranda, don Manuel Seco reúne la condición de misionero y de teólogo. Pero yo les diría algo más. No solo se trata de un misionero y un teólogo normal, sino que ha sido un misionero y un teólogo que ha podido ir, no sé, a pie por el campo, ha podido ir en bicicleta, ha podido servirse de un jeep, porque claro, ha cultivado todas esas disciplinas que juntas hacen que la lexicografía pueda desarrollarse de una mejor manera. Precisamente su gramática, precisamente sus diccionarios, precisamente el trabajo fundamental que desarrolló en el diccionario histórico, aquel diccionario de dudas que a quienes trabajamos en Hablando Claro realmente nos hubiera obligado a darle derechos de autor porque nos acogíamos a él para cada una de las sesiones. La formación tan completa, el sentido común de don Manuel Seco hace que su intervención, precisamente para hablar del diccionario de autoridades, sea un privilegio para esta academia. Don Manuel, agradecidos porque haya querido tomar parte precisamente en este final de nuestro simposio. Muchísimas gracias. Agradecido yo. Muchas gracias. Yo no vengo de la era digital, sino de la era cristiana. Así que mi lenguaje va a ser distinto del que se ha podido oír aquí. Como colofón de unas jornadas de reflexión sobre el futuro de la lexicografía, parece oportuno que miremos atrás unos minutos, recordando al patriarca que sentó la base remota de ese futuro, el fundador de la dinastía de los diccionarios de la Academia Española, el cual, al hacerlo, creaba la lexicografía moderna del español. Aquella obra fundadora nos enseñó el arte nuevo de hacer diccionarios. La chispa original de este arte, todos sabemos, brotó en un año de paz recién estrenada y en el esperanzador clima cultural traído por los novatores. A aquella vanguardia intelectual pertenecía don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, mayordomo mayor del rey Felipe V y caballero del Toisón de Oro. El marqués de Villena, aristócrata de brillante trayectoria militar y política, era varón ilustrado, con experiencia viajera, bien relacionado con la cultura europea, gran amante de las letras y, como tal, poseedor de una importante biblioteca. En ella, en esa biblioteca, los contemporáneos admiraban, entre otras cosas, la gran cantidad de curiosos y apreciables manuscritos. Y como diría más tarde Antonio Ferrer del Río, el marqués siempre tuvo a los buenos libros por compañeros del alma. Con razón de sabio héroe le calificarían a su muerte sus seguidores y continuadores.
pues el acto heroico más prominente por el que se recuerda al marqués de Villena no se dio en el campo de batalla, ni en el de la diplomacia, sino en el campo del saber, la fundación de la Academia Española. En aquel año de 1713 reunía el marqués en su Palacio de Madrid un cenáculo de humanistas, civiles y eclesiásticos a los que hermanaba la devoción por el idioma. Según contarían después ellos mismos, sus reuniones se reducían a tratar las materias que ofrecía la conversación, pero siempre venían a parar los discursos en que se formase academia que tuviese por primero y principal instituto en trabajar un diccionario de la lengua. En aquel momento, el nombre academia albergaba, entre otros, dos sentidos: el ya clásico de cenáculo literario, como todavía en las posteriores Academia del Buen Gusto madrileña o Academia Horaciana de Sevilla, y otro sentido moderno, que designaba instituciones culturales europeas de más calado y de concretas miras lingüísticas, como la Academia de la Crusca de Florencia, nacida en 1582, o la Academia Francesa, fundada en París en 1635. Una y otra academia, la de París y la de Florencia, fueron editoras de diccionarios de sus propias lenguas. El de la Crusca, de 1612, ya iba en 1692 por su tercera edición. Más tardío, el francés apareció en 1694. Mientras tanto, los académicos de Madrid sentían sonrojo viendo que nuestra lengua española, siendo tan rica y poderosa de palabras y locuciones, quedaba en la mayor oscuridad, pobreza e ignorancia, aun de los propios que la manejan por estudio, y remota enteramente a los extranjeros, sin tener otro recurso que el libro del Tesoro de la Lengua Castellana o Española, que sacó a luz el año de 1611 don Sebastián de Covarrubias. Esta obra, hemos de recordarlo, tenía ya un siglo de vejez. Los compañeros del marqués de Villena no dudaban en reconocer el mérito de su antecesor Covarrubias, el docto canónigo de Cuenca. En el prólogo del diccionario que ellos publicaron, decían de él: «Es evidente que a este autor se le debe la gloria de haber dado principio a obra tan grande que ha servido a la Academia de clara luz en la confusa oscuridad de empresa tan insigne. Pero a este sabio escritor no le fue fácil agotar el dilatado océano de la lengua española por la multitud de sus voces, y así quedó aquella obra, aunque loable, defectuosa, por faltarle crecido número de palabras». Eran muy generosos nuestros académicos en limitar la crítica de su predecesor al crecido número de palabras que le faltaron, pues bastaba poner frente a frente los artículos del Tesoro con los que aportaría la Academia a partir de 1726 para dejar al descubierto las numerosas carencias, no solo cuantitativas, sino cualitativas, que había dejado el benemérito adelantado de nuestra lexicografía. Era desdeñoso Quevedo acerca del tesoro de Sebastián de Covarrubias. «El papel», decía, «es más que la razón, obra grande y de erudición desaliñada». Crítica poco justa, porque no reconocía el valor del esfuerzo de un hombre solo, con medios limitados, ante el mundo inconmensurable de las palabras, y sobre todo porque, mirado el tesoro en conjunto, con todos sus efectos
y con todos sus excesos, el resultado no dejaba de constituir un paso considerable en el desarrollo de la lexicografía. Era desdeñoso Quevedo acerca del tesoro de Sebastián de Covarrubias. El papel, decía, es más que la razón, obra grande y de erudición desaliñada. Crítica poco justa, porque no reconocía el valor del esfuerzo de un hombre solo, con medios limitados, ante el mundo inconmensurable de las palabras, y sobre todo porque, mirando el tesoro en conjunto, con todos sus defectos y con todos sus excesos, el resultado no dejaba de constituir un paso considerable en el desarrollo de la lexicografía. Nuestra academia tuvo muy presente a Covarrubias en la redacción de su diccionario, donde el tesoro aparece mencionado a menudo tanto por sus opiniones etimológicas como en calidad de autoridad lexicográfica. Nuestra academia tuvo muy presente a Covarrubias en la redacción de su diccionario, donde el tesoro aparece mencionado a menudo, tanto por sus opiniones etimológicas como en calidad de autoridad lexicográfica. Cuando el marqués de Villena y sus compañeros decidieron adoptar el nombre de Academia para su grupo y para su empresa, era el sentido italiano y francés de academia como oficina o taller de composición de un diccionario. ¿Cuál era la idea que ellos tenían en su mente? Según su propia declaración, el principal fin que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un diccionario copioso y exacto, en que se viese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegancia, frases y pureza, siendo capaz de expresarse en ella con la mayor energía todo lo que se pudiera hacer con las lenguas más principales en que han florecido las ciencias y artes, pues entre las lenguas vivas es la española, sin la menor duda, una de las más compendiosas y expresivas, y en lo elegante y pura es una de las más primorosas de Europa. Ambas palabras, academia y diccionario, que el viento de la cultura de Europa, que traía de Europa, sonaban con fuerza en el grupo de Villena. Ellos querían hacer un diccionario copioso y exacto, digno de la importancia de la lengua y de la literatura española y de la propia nación. Un diccionario que fuese la bandera de nuestra cultura, su seña de identidad en el mundo civilizado. Y siguiendo los ejemplos italiano y francés, los emprendedores de aquí decidieron empezar por constituir una academia como fábrica destinada a la confección de la obra que el idioma reclamaba. El proyecto debía tener carácter nacional. Si en Francia la academia había surgido de la voluntad del poder político, los españoles, impulsores de una empresa patriótica, estimaban como natural y necesario contar con el apoyo y la protección de la autoridad más alta. Y así se procuró y se consiguió. Para ponerse a la altura del modelo francés, el marqués de Villena, desde su elevada posición en la corte, obtuvo de la majestad de Felipe V licencia para crear, bajo la tutela real, una academia destinada a componer el diccionario de la lengua de estos reinos. Una institución que llevaría, junto con la regia dignidad de origen, el apellido de la nación, Real Academia Española. Completando la felicidad de este suceso, los anales académicos cuentan que el rey Felipe confesaba haber acariciado él mismo el sueño de un diccionario español. La empresa planeada
no solo implicaba la superación de toda la lexicografía española, desde Nebrija hasta Covarrubias, sino la rivalidad frente a los logros de las lexicografías monolingües italiana y francesa. Tal rivalidad no afectaba, en cambio, a los de la inglesa, que hasta el momento habían producido modestos repertorios, como el de Robert Cowdrey, de palabras difíciles o destinados a las damas y otras personas ignorantes. Había que esperar hasta 1755 para que conquistase relieve digno de la lengua inglesa la publicación del importante diccionario de Samuel Johnson. La flamante Academia Española tuvo su primera junta el 3 de agosto de 1713. En aquella fecha histórica se reunieron con el marqués, fundador y primer director de la institución, Juan de Ferreras, presbítero, bibliotecario mayor de Su Majestad, Gabriel Álvarez de Toledo, bibliotecario de Su Majestad, Andrés González de Barcia, miembro del Consejo de Su Majestad, el padre Juan Interián de Ayala, catedrático de Lenguas Sagradas, el padre Bartolomé Alcázar, jesuita, maestro de erudición en el Colegio Imperial de esta corte, el padre José Casani, también jesuita, visitador de librerías, o sea, bibliotecas, y maestro de matemáticas en el mismo Colegio Imperial. Antonio Dongo Barnuevo, bibliotecario de Su Majestad. Francisco Pizarro, marqués de San Juan, mayordomo de la Reina. José de Solís y Gante, marqués de Castilnovo y duque de Montellano. Y Vincencio Squarzavigo, señor de la Torre del Pasaje en Guipúzcoa. Pasado un año de esta primera junta, el marqués de Villena obtendría del monarca la cédula de confirmación oficial de la corporación. Era el 3 de octubre de 1714. Uno solo de los asistentes a aquella histórica reunión, Gabriel Álvarez de Toledo, era creador literario. Los demás, 4 de ellos eclesiásticos, eran profesores o bibliotecarios de Su Majestad, o solo 2 meros señores cultos, funcionarios de la corte. Quedaba fuera de todas estas categorías el último caballero de la lista, pero no el menos importante de la institución, don Vincencio Squarzavigo. Es raro el nombre Vincencio porque los españoles se llaman Vicente, pero este señor era de familia italiana y entonces adaptaron la forma italiana de Vincenzo al español diciendo Vincencio. Pasado un año de esta primera junta, el marqués de Villena obtendría del monarca la cédula de confirmación oficial de la corporación. Era el 3 de octubre de 1714. Uno solo de los asistentes a aquella histórica reunión, Gabriel Álvarez de Toledo, era creador literario. Los demás, 4 de ellos eclesiásticos, eran profesores o bibliotecarios de Su Majestad, o solo 2 meros señores cultos, funcionarios de la corte. Quedaba fuera de todas estas categorías el último caballero de la lista, pero no el menos importante de la institución, don Vincencio Squarzavigo. De aquellos 10 fundadores, solo 3, González de Barcia, el padre Casani y Solís, llegarían a ver cumplida 25 años más tarde la publicación del diccionario. Entre los que habían fallecido en el camino estaban los 2 grandes pilares del proyecto. Era uno el propio creador y director de la Academia, don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, quien, como un obrero más, había trabajado en la construcción del monumento. Murió en 1725, sin llegar a ver por un año haber impreso al menos el primer tomo de la obra de su vida. El otro hombre fundamental fue
don Vincencio Escuarzafigo, primer secretario perpetuo y tesorero, y siempre a la vez eficaz redactor, que fallecería en 1737 cuando estaba a punto de completarse la publicación del diccionario. Escuarzafigo fue, desde luego, después del marqués director, la figura de más relieve en el equipo de los fundadores. Nacido en Cádiz, de familia oriunda de Génova, y con sólida formación científica, él fue, desde el puesto que se le asignó de secretario, quien con maestría y con energía organizó y pilotó la realización del gigantesco proyecto. Él fue, como dijo Fernando Lázaro Carreter, el héroe de la obra. Las palabras textuales de Lázaro son estas: fue sin lugar a duda el héroe de la obra. Hizo una labor lexicográfica tan extensa como la del que más, y las 1000 teclas para que todo funcionara, todo tuvo que tocarlas él. Es importante no olvidar lo que tantas veces se ha olvidado, que la joven Academia Española había nacido como un estricto centro de trabajo, tal como subrayó en nuestros días don Rafael Lapesa. Aún no había llegado el tiempo en que ser elegido académico empezaría a ser un puro reconocimiento de méritos, literarios o no, dejando en un segundo plano o francamente al margen la llamada al servicio de la lengua. Pero por desgracia ya no faltaba mucho para que esta grave desviación empezase a instalarse con firmeza, cuando Verbigracia, Gaspar Melchor de Jovellanos o Leandro Fernández de Moratín, escritores plecaros, fueron invitados a entrar en la casa, no se les ofrecía un puesto de trabajo por la lengua, sino una corona de laurel por la brillantez de su obra. Y así poco a poco se falsificaría la verdadera misión de la Real Institución, su auténtica razón de ser. El hallar un asiento en las juntas de la Academia se convertirá para muchos en una honra sin más. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos en que un caballero electo ingresaba como un verdadero obrero del idioma y no albergaba expectativas de que le tratasen de excelentísimo señor, solo por su condición de académico. Aunque ya en aquellos primeros decenios no faltaron, sino todo lo contrario, académicos absolutamente pasivos, los miembros de la institución aún conservaban al principio un rescoldo de conciencia de su deber de trabajadores al servicio de la nación, y el único título con que se honraban era el de criados de su majestad. Hay que añadir que en aquellos inicios ninguno percibía remuneración alguna por su actividad ni por su condición, como no fuese en compensación por alguna encomienda especial. El gratuito trabajo de un académico en aquellos heroicos años del primer diccionario, una vez trazadas con detalle las características de la obra, consistía en redactar el segmento o segmentos de ella que se le encomendasen y someterlos luego al examen y a una revisión por parte de la corporación en pleno. Este sencillo fenómeno, coordinación y cooperación de todos, explica que solo en 13 años se produjese el primer diccionario extenso de nuestra lengua, 6 tomos en tamaño folio, con una calidad que lo situaba en la cabeza de la lexicografía europea de su siglo. Si bien veneramos los nombres de los académicos fundadores, nadie piensa en un elemento auxiliar no humano cuya existencia hubo de ser fundamental en la creación de la obra, la copiosa librería o biblioteca del marqués fundador, de la que sin duda debieron servirse los redactores para el estudio y la documentación indispensables
en algo inédito entre nosotros, como era la confección colectiva de un extenso diccionario. De la riqueza de aquella biblioteca nos pueden dar idea en los preliminares de cada uno de los 6 tomos los largos catálogos de autores y obras para ellos examinados. Aunque es indudable la utilización de otras colecciones, como la Real Biblioteca, citada por ejemplo en el tomo primero, parece obvio que la del propio director de la Academia, en cuya morada tenían los académicos todas sus juntas de trabajo, incluso después de muerto el anfitrión, fuese la principal fuente documental de la que durante un cuarto de siglo se abastecieron los obreros del gran diccionario. Tras la Junta Fundacional del 3 de agosto de 1713, los académicos no se demoraron en organizar la tarea que se habían impuesto. Confirmado como director de la obra el marqués de Villena y elegido secretario Vincencio Squardafigo, empezaron todos a trabajar en la redacción de la letra A, una de las más nutridas de nuestro léxico, troceando su caudal en 20 partes de parecida extensión para repartir responsabilidad entre los redactores. Por ejemplo, al director le tocó abrir la marcha con el primer bloque de palabras, todas las iniciales por la combinación AB. La redacción entera de las letras A y B, que los entretuvo hasta entrado el año 1725, produjo material suficiente para imprimir un primer tomo del diccionario. Salió este a la luz en 1726. Era un corpulento volumen de más de 800 páginas en cuarto, 723 de las cuales estaban dedicadas exclusivamente a la explicación de voces de las 2 primeras letras del alfabeto. Todas las restantes letras, de la C a la Z, se publicaron en 5 tomos más, con intervalos de 2 o 3 años, entre 1729 y 1739. Es decir, en un plazo de solo 13 años, los noveles lexicógrafos habían realizado la proeza de componer de rigurosa nueva planta el diccionario hasta entonces más extenso de la lengua española. El conjunto de las palabras estudiadas estaba presentado, como ya era normal en todos los diccionarios, en orden alfabético dentro de cada letra, encuadrada cada una de estas en el lugar alfabético que le correspondía. El respeto de este orden fue perfecto, a diferencia del mal observado por Covarrubias y anteriormente por Nebrija. Parece demasiado elemental esta consideración sobre el abecedario académico, pero no lo es si advertimos, por ejemplo, que Covarrubias separaba C, cedilla y CH, y ponía bajo I primero la J y después la I. Tras el tomo consagrado a la A y la B, que fue el fundamental campo de entrenamiento en que se curtieron metodológicamente los académicos, y repartido entre 8 redactores, fue publicado en 1729, esto es, en solo 3 años después del primero, el tomo segundo. La letra D, preparada por 6 académicos, integró el tomo tercero en 1732, junto con la E y la F, redactadas estas dos por autores individuales. Y a partir de este momento se impuso el sistema de que las letras sucesivas fuesen cada una responsabilidad de un solo académico. Así se hizo en los tomos restantes, el cuarto con las letras G a N de 1734, el quinto con las letras del O a R en 1737 y el sexto con las letras S a Z de 1739. Cada letra redactada por un académico era sometida al examen del Pleno de la Corporación y abierta
a las modificaciones puntuales eventualmente propuestas por ese pleno. De este modo, aunque la primera redacción de un artículo fuese obra de un solo individuo, la forma final, mostrando notable uniformidad, resultaba fruto del trabajo de la colectividad. Se estrenaba así en la lexicografía española el método colegiado, que ha sido la clave de la labor académica a lo largo de toda su historia, labor de muchas personas con igual señorío, según la describía la propia Academia en 1884. Pero el método ha sido objeto de numerosas críticas, empezando en 1846 por la del mejor lexicógrafo español del siglo XIX, Vicente Salvá. En los diccionarios de lengua, dice el prólogo del primer tomo académico, se expresan los significados de las voces, su variedad, el sentido de cada una, sus frases y elegancia. Ha sido este el principal empeño de la Academia, sin que sea su fin enmendar ni corregir la lengua, con cuya vulgaridad se ha impugnado su instituto. Sí solo explicar las voces, frases y locuciones, y calificar la energía y elegancia de la lengua, así para el uso de los extranjeros como para curiosidad de la nación, y sobre todo para su mayor aplauso y gloria, porque es común vanidad de todas hacer pública la vivacidad y pureza de su lengua. En busca de la uniformidad del trabajo, los autores redactaron una planta que definía su método. Su primera norma era poner por riguroso orden alfabético todas y solas las voces apelativas españolas, excluyendo por consiguiente todos los nombres propios de personas y lugares que con escasa regularidad se habían esparcido por el tesoro de Covarrubias. Y debía seguirse esta otra consigna general, que marcaba distancias frente al autor del tesoro. El estilo del diccionario debe ser conciso y sin divertirse a erudiciones. Estaba muy formalizada la microestructura del diccionario. El artículo, lematizado por la forma infinitivo si se trataba de un verbo, o de la forma masculina y singular si tenía variación de género y número, informaba en primer término de la categoría de la voz y en su caso del nivel de uso. Seguía la definición y la correspondencia latina. Después, las citas o autoridades, a las que luego dedicaremos atención especial. La palabra podía tener varias acepciones, cada una en un párrafo aparte, y al final, si los hubiera, la fraseología y los refranes de la voz estudiada. Evidentemente, era bastante rico el conjunto de la información ofrecida. A pesar del veto acordado sobre los nombres propios, la religión impondría excepcionales tratos de favor. Hay en el diccionario una entrada Jesús, en versales de tamaño gigante, definida como nombre venerable y dulcísimo que se da a la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre para redimir el género humano, etc. Es un largo artículo. Dios se nos aparece igualmente en versales de gran tamaño, nombre sagrado del primer y supremo ente necesario, eterno e infinito, etcétera, etcétera. Igual privilegio tipográfico de grandes versales tenía María, nombre dulcísimo de la Madre de Dios y Señora nuestra. Virgen es otra voz tratada con honores tipográficos y se define así. Por antonomasia se entiende María Santísima Nuestra Señora, Madre de Dios, que habiendo concebido sin obra de varón, fue virgen antes y después del parto. A finales ya mediado, entrado el siglo XX, se echaba en cara al diccionario de la Academia el ser una especie de catecismo, pues mucho más catecismo era el diccionario del siglo XVIII.
En fin, el Espíritu Santo es presentado en forma semejante e igualmente definido en términos teológicos. No hubiera hecho más un catecismo. Cuestión de especial importancia fue la característica de este diccionario que lo apartaría de todos los que publicaría la Academia en el resto de su historia. De todos los puntos que se controvirtieron, dice la crónica, en el que se convino con mayor constancia fue en confirmar cuantas voces se pudiese con autoridades de los mejores autores. El poner estas autoridades pareció necesario, porque deseando limpiar, purificar y fijar la lengua, es obligación precisa que la Academia califique la voz y manifieste los méritos de su juicio, pues con este método muestra la moderación con que procede y desvanece las inventadas objeciones de querer constituirse en maestra de la lengua. La Academia no es maestra, ni maestros los académicos, sino unos jueces que con su estudio han juzgado las voces, y para que no sea libre la sentencia, se añaden los méritos de la causa, propuestos en las autoridades que se citan. Dentro de la lexicografía de las lenguas vivas, la presencia de textos, autoridades que sirven de apoyo, ilustración o fundamento a las definiciones de las voces era una de las características del diccionario de la Crusca, el diccionario italiano. Lo es igualmente de la Academia Española y es la que se usa para nombrarlo, diccionario de autoridades. Y no estaba en ese grupo el de la Academia Francesa, ya que, como declaraban los autores, bastaba saber que el libro estaba compilado por los mejores escritores del siglo. No todos los franceses cultos se conformarían con ese petulante criterio. Por ejemplo, es conocido el sentir de Voltaire, expresado en 1760 en una carta a Duclos, entonces secretario perpetuo de la Academia Francesa, se entiende. Un diccionario sin citas es un esqueleto, decía Voltaire. Por cierto, esta frase se ha recordado a menudo alterándola engañosamente en la forma un diccionario sin ejemplos. No es de ninguna manera lo mismo citas que ejemplos. El mismo Voltaire propondría a la Academia en 1778, poco antes de su muerte, un proyecto de diccionario con citas, que hasta entonces no las tenía. Pero la corporación francesa, inmutable, no ha superado nunca la fase de los ejemplos inventados. En la lexicografía inglesa, la presencia de citas será también característica del diccionario de Johnson en 1755. Solamente se diferencia del comportamiento de la Academia Española en que estas citas carecen de las precisiones bibliográficas que presenta el diccionario español. Una larga tradición denomina Diccionario de Autoridades a la primera obra que publicó la Real Academia Española en 6 volúmenes, entre 1726 y 1739. Pero esta denominación es póstuma y jamás fue oficial. El verdadero título, el que exhibía en su portada, era sencillamente Diccionario de la Lengua Castellana. El diccionario, en 1770, se empezó a publicar con igual título una segunda edición del mismo gran diccionario, de la que únicamente llegó a salir el primer tomo con las letras A y B. A los académicos de entonces les faltó valor para continuar una empresa que exigía un esfuerzo considerable. Así, en vez de ponerse a la altura de sus mayores, eligieron el camino más cómodo, sustituyendo la necesaria actualización del gran léxico
por una versión aligerada del mismo, en un solo volumen, manteniendo el título Diccionario de la Lengua Diccionario de la Lengua Castellana, pero con esta radical restricción, reducido a un tomo para su más fácil uso. El gran diccionario dejaba de ser grande, y no solo en sus dimensiones materiales, sino en la calidad de sus contenidos. Los nuevos académicos no querían confesar que en esta edición lo que de verdad era más fácil no era tanto el manejo para los usuarios como sobre todo la tarea para ellos mismos, los autores, la que ellos se asignaban. Esa tarea se limitó prácticamente a reimprimir con variaciones el texto de la obra primera, pero suprimiendo todas las citas o autoridades que en ella acompañaban a la mayor parte de las definiciones, así como las etimologías y las correspondencias latinas. Se trazaba así una frontera tajante entre el diccionario de antes, el de 1726, y el de ahora, el de 1780, marcada por la ausencia de determinados elementos estructurales. Los dos productos eran, en el fondo y en el nombre, un mismo diccionario de la lengua castellana, pero mientras el primero, el de 1726, era rico en informaciones características, el producido en 1780 había renunciado a ellas, y esa renuncia se ha mantenido con fidelidad en todas las ediciones posteriores. Los académicos de 1780, que, escudados en el más fácil uso, se desprendían de aquellas citas que daban valor al gran diccionario primero, eran insensibles a la importancia lexicográfica del componente que desechaban, teniéndolo tal vez por un mero ornamento e ignorando el sentido científico que en la decisión de incluirlos había guiado a los académicos fundadores. La supresión de las citas en 1780 supuso, como ha dicho Rafael Lapesa, un grave quebranto en el valor documental de la obra. Desde entonces, y en las siguientes ediciones de esta versión reducida, el libro continuó ostentando el título de Diccionario de la Lengua Castellana, el mismo de los 6 tomos de 1726. Solo desde 1925 diría lengua española en lugar de castellana. Como la diferencia fundamental respecto al auténtico consistía en la eliminación de las autoridades del primer diccionario, ese término autoridades se consolidó como caracterizador del mismo frente a las ediciones de 1780 y posteriores. Así que el legítimo diccionario de la lengua castellana, el de 1726, pasó en la lengua común a ser singularizado como el diccionario de autoridades, mientras que el léxico sucesor, un parricida en el fondo, ascendió a ser, por excelencia para la gente, el diccionario de la academia. La definición era, en general, como hoy, una perífrasis sinónima del definido, aunque menos recortada actualmente. Así solía comenzar con artículo. Estoy hablando del diccionario, de los diccionarios anteriores a la forma de los siglos XIX y XX. Bofada, la comida o guisado que se hace de bofes. Bodoque, una pelota o bola de barro. Bohemiano, el gitano. Es decir, le ponen un artículo delante a la definición. A veces le ponen una introducción más amplia. Bodorrio. Llámanse así regularmente las bodas hechas sin conveniencia ni premeditación. Pero ya abundaban las definiciones en limpia sinonimia.
Cancionero, libro o cuaderno donde están escritas canciones y poesías propias para cantar. Chupar, sacar o atraer suavemente con los labios el jugo, etc. Las acepciones secundarias iban introducidas por fórmulas de transición. Estoy hablando de los primeros diccionarios académicos del siglo XVIII y todavía del XIX. Por ejemplo, en el artículo farándula, la segunda acepción comienza: se toma también por algún trato, ejercicio o comercio. Y la tercera, por transacción, se toma por trapaza, embuste o enredo, etc. Es decir, ese se toma por traslación, se toma por, es una fórmula de transición que se abandonó rápidamente, ahora ya no se usa en absoluto. Por último, interesa señalar que no pocas definiciones creadas para el diccionario de autoridades siguen vivas en las ediciones modernas del diccionario académico, no por pura rutina, sino por aprecio del acierto con que fueran acuñadas. Y termino, creo que ya les he cansado bastante. Perdón y muchas gracias.